12 y el versículo 17. La palabra de Dios declara en este versículo: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Podrás preguntarme, ¿y qué tiene que ver este versículo con la impaciencia que produce la demora en la espera? Pues bien, aparentemente no hay nada que pueda conectar este versículo con la paciencia. Pero si examinamos detenidamente este versículo, encontraremos dos aspectos fundamentales. En primer lugar, en la versión de la Biblia declara: el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es el dragón? ¿Quién es la mujer? Lo único sobresaliente aquí en este versículo a primera mano es la palabra ira, una emoción que seguramente has sentido en algún momento de tu vida. Si analizáramos el contexto de estos versículos de Apocalipsis, encontraríamos muy fácilmente quién es el dragón. El mismo capítulo 12, ahora el versículo 9, la misma Biblia aclara que este dragón también es identificado como la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Volviendo al versículo 17, el dragón que se llenó de ira es nadie más ni nadie menos que el mismísimo Satanás. ¿Y quién es la mujer? Tendríamos la necesidad de tomar varios minutos para examinar la descripción bíblica de la mujer. Pero permítanme decir en esta ocasión, acortando el tema, que la mujer es simplemente la descripción bíblica del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, de los hijos de Dios, que en el versículo que estamos analizando son el objetivo inicial de la ira de Satanás. El objetivo principal del desaire que Satanás tiene en contra de Dios mismo y que lo hace manifiesto al pueblo de Dios. Pero hay algo más. Un texto paralelo al que estamos leyendo se encuentra en Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En este versículo encontramos una nueva característica de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Quienes son el objeto de la ira de Satanás son identificados en este versículo de Apocalipsis 14:12 como hombres y mujeres con paciencia. Aquí está la paciencia de los santos. No solo basta guardar los mandamientos de Dios, no solo es necesario poseer una rica herencia a través de la fe de Jesús o el espíritu de profecía. Es necesario, según este versículo, poder tener una virtud del Espíritu Santo llamada paciencia. No es una virtud que nazca de nuestro propio corazón, es una virtud que viene de parte de Dios. La paciencia, la tranquilidad de poder asumir las cosas con la frialdad que las cosas merecen, el análisis antes de dar una respuesta, la total tranquilidad en medio de la oposición no es algo que surja naturalmente del corazón humano, es un fruto del Espíritu Santo. Así lo declara el apóstol San Pablo cuando en el libro a los Gálatas, el capítulo 5, los versículos 22 y 23, el apóstol muestra con claridad los frutos del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Sí, mi amigo, la paciencia no es una virtud que tú puedas poseer por naturaleza. Es una virtud que viene de Dios. La paciencia está dentro de los resultados que podemos cosechar por nuestra dependencia de Dios.
Para nosotros no es fácil tener paciencia. Nuestro mundo está cada día en una loca carrera que nos lleva a perder con facilidad los estribos. Con cuánta dureza hablamos a nuestro esposo o esposa. Alzamos nuestro tono de voz para hablarle a nuestros hijos. Llegamos a ser desacomedidos en el trato con los demás cuando perdemos la poca paciencia que tenemos. Y es más, nos volvemos tan exigentes con otras personas, pero somos tan retinentes a tener para nosotros mismos el valor que merece hacer las cosas bien. Por eso nos impacientamos con tanta facilidad. Pero volviendo al registro de Apocalipsis, el texto inicial que analizábamos, en donde Satanás se llena de ira contra la mujer, contra la iglesia, contra el pueblo de Dios, podremos encontrar que lo contrario a la paciencia es la característica que Satanás ha utilizado alrededor del tiempo contra el pueblo de Dios. La ira que manifiesta Satanás en contra del pueblo de Dios debe ser contrastada con la paciencia que tú y yo podamos desarrollar como una virtud que viene del cielo. Si pudiésemos tener más paciencia, si pudiésemos tener más control y más dominio sobre nuestro temperamento, si pudiésemos tener la elocuencia para poder callar en los momentos que debemos callar, si pudiésemos tener la prudencia para analizar cada situación antes de estallar en algunos asuntos que luego traerán consecuencias tristes. He visto muchos hogares abandonados y tristes. He visto el ánimo de hombres y mujeres hecho añicos por falta de paciencia de alguien que ha prometido amarnos por la eternidad. Pero como bien dice la palabra de Dios, los frutos del Espíritu, entre los cuales está la paciencia, nunca hará mal a nadie. Alguien que pueda desarrollar esa virtud del Espíritu Santo será capaz de decir las cosas como convienen en el momento oportuno para construcción, para edificación y para alegría de todos los demás. Es necesario, pues, que tengas paciencia. ¿Puedes recordar cuál fue la última vez que sentiste impaciencia? Muy probablemente pudo haber sido hoy mismo. Probablemente las circunstancias de la vida te coloquen en la posición de perder los estribos solo terminando nuestra conversación. Es por ello que te invito a que puedas echar mano de Dios, para que puedas tener la paciencia de Dios. La Biblia presenta que Dios es la fuente de toda paciencia. Hay un texto hermoso que escribió un hombre inspirado por Dios, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro escribió un verso que dice: no perdáis vuestra confianza. Es necesario que tengas paciencia. El Señor no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Me imagino que habrás sentido en tu propia experiencia los dolorosos y crueles resultados de la impaciencia. Pues bien, si hasta hoy has sido impaciente, si hasta hoy has perdido los estribos con facilidad, hoy el Señor te invita para que puedas pedirle a Dios sabiduría y paciencia. Pídele al Señor que te ayude a vencer lo explosivo de tu carácter. Pídele al Señor que te ayude a modular el volumen de tu voz. Pídele al Señor que te ayude a experimentar en carne propia la felicidad que se siente con la prudencia de la paciencia. Y finalmente, experimentarás la alegría de lo que significa vivir el fruto del Espíritu Santo, la paciencia. Este mundo necesita hombres y mujeres pacientes.
La Biblia declara que no solo el guardar los mandamientos y el tener la riqueza de la fe de Jesús, aquí está la paciencia de los santos. ¿Te encontrará Dios como un santo con paciencia? ¿Podrá decir el Señor de todo corazón que en ti está la paciencia divina? Que Dios te ayude para que puedas encontrar en la fuente de la paciencia, paciencia para tu vida, y tu vida cambiará. Inclines el rostro junto conmigo y oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque nos ofreces paciencia para que nuestra vida sea mejor. Ayúdanos a adquirir ese fruto del Espíritu Santo y nuestra vida será mejor para honra y gloria de tu nombre, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, será hasta la próxima. Ha sido un privilegio contar con tu presencia en esta oportunidad. Que Dios te bendiga. Será en nuestro próximo encuentro. Dios te guarde. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta reunión. Agradezco al Señor por su bondad de permitirnos conversar en esta ocasión, en esta reunión de grupo pequeño, en donde siempre serás bienvenido. Que goces de las bendiciones de Dios. ¿Cómo te fue hoy? Seguramente bien, pero no todos los días nos va bien. ¿Has experimentado la angustia que sentimos cuando las cosas no salen bien? Pareciera que a veces, como dice el dicho popular, nos levantamos con el pie izquierdo. Hay días que parece las cosas no salen bien. Desde el mismo comienzo de la mañana, pareciera todo sale al revés. Y si tú notas, muchos de estos días traen conflicto, confusión y se escapa de nuestra vida la tranquilidad. ¿Qué hacer en días como estos? ¿Cómo poder permitir que la alegría pueda llegar al corazón cuando hay días de días y cuando pareciera todo sale al revés? Pues bien, tan hermosa es la Biblia que aún tiene consejos para esos días. Permítame referirte la historia de un hombre famoso del Antiguo Testamento, un verdadero héroe de Dios, el profeta Elías. El profeta Elías vivió en un tiempo en el cual el pueblo de Israel se movía en medio de la incertidumbre entre la lealtad a Dios y la deslealtad al buen Salvador. En estos días grises de la historia del pueblo de Israel, donde la idolatría y la corrupción era el común denominador, surgió el ministerio del profeta Elías. Fue llamado por Dios para reprender la idolatría y el rechazo del pueblo hacia Dios. El rey Acab y su esposa, la reina Jezabel, fueron el objeto de los consejos y orientaciones de Elías para que como dirigentes pudieran guiar al pueblo de Dios por los caminos de Dios mismo. Pero Elías parecía tener la bendición de Dios en todos los asuntos de su vida. En una ocasión el Señor le indicó al profeta que se presentara ante el rey para indicarle que debido a su desobediencia, a su incredulidad y a su idolatría, el cielo se abstendría de mandar lluvia a la tierra. Y efectivamente, durante 3 años y medio hubo una sequía tremenda que acabó con todo lo natural. Parecía que el pueblo de Israel y sus alrededores perecerían de sed y de hambre porque aún las cosechas dejaron de producirse. En un tiempo oportuno, la Biblia menciona, Dios le envió a través de unos cuervos
al profeta Elías el mantenimiento diario. De un pequeño arroyo el profeta bebía todos los días. Pero llegó el día triste cuando el arroyo se secó y Dios le dice al profeta: ve a una pequeña aldea y encontrarás a una viuda, ella te mantendrá. Más adelante, Elías escucha la indicación de Dios: preséntate ante el rey Acab. Congrega a todo el pueblo en la cumbre del monte Carmelo y allí desafía a los sacerdotes de Baal para hacer la demostración delante de todo el pueblo de quién es el verdadero Dios en Israel, si el Dios de los cielos o el Baal, el Dios de los paganos. Elías obedeció, convocó al pueblo a la cumbre del monte Carmelo y en una soberbia demostración, Elías, postrado de rodillas ante el Señor, permitió que en su oración Dios pudiera enviar la respuesta oportuna, fuego del cielo, como había sido la indicación, y en ese momento Elías se convierte en un héroe nacional. Una oración, y su oración contestada. Es allí donde el profeta Elías se siente un hombre feliz. Ha contestado Dios su oración de manera inmediata. El día anterior, las horas anteriores, los sacerdotes de Baal habían utilizado todo su tiempo para clamarle a Baal que hiciera descender fuego del cielo. Y tal como debe ocurrir, Baal no pudo, porque no puede hacer descender genuinamente fuego del cielo. Y aquí está Elías victorioso en la cumbre del monte Carmelo. Su día ha sido espectacular. Dios ha escuchado su plegaria. Pero solo unas horas más tarde, el profeta Elías recibe una trágica noticia. Vayamos a la Escritura. El primer libro de Reyes, el capítulo 19, presenta con lujo de detalles lo que sucedió pocas horas después del Elías triunfante en el monte Carmelo. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 3 y 4. Elías recibe una amenaza de muerte y declara la Escritura: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Qué tremenda descripción histórica la de estos versículos. El valeroso profeta de Dios, quien Dios le contestó inmediatamente la oración, ahora está lleno de pánico, de terror y de miedo. Frente a la amenaza de una muerte muy próxima, Elías decide huir y va por el camino del desierto huyendo de todo y huyendo de nada. Porque cuando somos hijos de Dios, nada debe amedrantarnos, antes bien debe confirmar nuestra fe en el Señor. Pero qué hermosa es la Biblia, porque presenta las historias de los héroes de Dios tal como se presentan tus emociones o las mías. En algunos momentos estamos felices y en otros momentos podemos sentirnos solos, abatidos, desanimados, sin ninguna ilusión para vivir. Y ese es el cuadro que presenta la Biblia cuando Elías va cansado, huyendo por el camino, huyendo raudamente por el desierto. Se sentó debajo de un enebro y sigue diciendo la Biblia, deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Qué cuadro espectacular. El hombre triunfante en la cumbre del monte Carmelo ahora se siente derrotado. Ahora le está diciendo al Señor: no quiero seguir viviendo, quítame la vida. Me imagino que el mismo Elías le propondría algo al Señor: manda por favor un rayo que me parta por la mitad, o que el árbol que tengo atrás, el pequeño arbusto que me sirve de sombra en este desierto, caiga sobre mi cabeza y termine con mi vida. O simplemente que la tierra se abra y desaparezca en medio de las fauces
del planeta. No sé qué sentimientos tendría Elías. Lo único cierto es que había perdido la ilusión de vivir. ¿Sabes? Nuestro mundo está lleno de personas que han perdido la razón de vivir. No hay que ir muy lejos para escuchar historias tristes de hombres y mujeres que parece, a la luz y a la perspectiva de ellos, que ya han perdido el sentido de vivir. Pareciera que la muerte es lo único necesario para poder acabar con todo el sufrimiento, con el abatimiento o con cualquier otra frustración que el corazón humano lleve por dentro. ¿Y qué decir de hombres y mujeres que andan deambulando en nuestro mundo, esperando que llegue la muerte como la última solución a sus problemas? Pareciera lógico que quien está lejos de Dios pueda desear la muerte para terminar con sus problemas. Inclusive pueden pasar pensamientos de quitarse la propia vida a aquellos quienes no están con Dios. Pero sabes, aquí la Biblia menciona que aún los hijos fieles de Dios pasan por momentos difíciles. El hombre victorioso en la cumbre del monte Carmelo está abatido, diciéndole al Señor: no quiero seguir viviendo, he perdido la razón de mi existencia, quítame la vida. ¿Acaso no será en lo profundo del corazón parte de tu historia? ¿No será que alguien de tu familia haya tenido esta misma clase de sentimientos? ¿Hasta dónde debe llevarnos los sentimientos de preocupación o de angustia? El Elías triunfante ahora pareciera estar derrotado. Pero mis queridos, qué amable es la palabra de Dios. Mientras Elías está pensando que merece la muerte, que no vale la pena seguir viviendo, la Biblia presenta con palabras que parecieran ser traídas con letras de fuego lo que Dios piensa cuando tú piensas de una manera. El profeta Isaías, el capítulo 55, describe la circunstancia o los pensamientos de Dios que son diferentes a los nuestros. Dice Isaías 55, versículos 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Qué alegría saber que Dios piensa diferente a lo que tú y yo pensamos. Qué sensación de felicidad produce que el Rey del universo, cuando estamos desanimados, cuando perdemos el interés de vivir, cuando nos sentimos abrumados por el peso de la culpa o por la perplejidad y la incertidumbre del futuro, Dios tiene planes diferentes porque piensa diferente a ti y porque los caminos de Dios son más altos que tus propios caminos. ¿Sabes qué ocurría en el cielo mientras Elías en la tierra deseaba morirse? Mientras el pobre Elías le decía al Señor: quiero morirme, quítame la vida, Dios opinaba totalmente diferente. ¡Qué hombre valeroso! Vale la pena traérmelo al cielo. No merece que conozca la muerte. Inventaré un plan para traérmelo al cielo. Y mientras Elías le decía al Señor: quiero morirme, Dios ideaba en su plan de amor la manera de llevarlo al cielo. Y la Biblia así lo confirma. Dios envió una carroza de fuego con caballos de fuego para llevar a Elías cuando cumplió su misión, para llevarlo a vivir en el cielo. Qué extraordinario amor de Dios. Cuando tú pienses que tu vida no vale la pena, cuando pienses que no hay solución para los problemas, cuando las dudas asalten tu mente y tu tranquilidad, cuando llegues a pensar que tu vida no vale absolutamente nada, cuando inclusive llegue a pensar
que no vale la pena seguir viviendo, recuerda, Dios piensa diferente a lo que tú piensas. Y mientras pensamos que lo mejor sería morirnos, Dios tiene planes de vida para ti. Y no una vida pasajera, una vida eterna en el reino de los cielos. ¿Has pasado por dificultades algún día? ¿Has pensado que no vale la pena seguir viviendo? Pues aquí está la felicidad de la promesa de Dios. Los pensamientos de Dios para ti son pensamientos de seguridad, de gozo y de felicidad. Son pensamientos de vida eterna, son pensamientos de valor para tu existencia. Vale la pena seguir viviendo, vale la pena enfrentar el futuro, vale la pena enfrentar la incertidumbre, porque más allá de los tonos grises del mañana, se levantan los fulgurosos rayos brillantes de la vida eterna que Dios te dará y Dios nos dará a todos cuando Cristo regrese en gloria y majestad. Si hoy te sientes abrumado por el peso del presente, recuerda, Dios te ama, Dios piensa diferente de ti, Dios hace planes contigo y debes llegar salvo al reino de los cielos. Oremos. Padre bondadoso, gracias porque valemos para ti, porque aunque a veces pensamos de alguna manera cosas terribles, tú piensas cosas hermosas para nosotros y nos prometes la vida eterna. Que tu bendición sea en estos hijos tuyos, nuestros oyentes y quienes nos han visto en este programa, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Será en nuestra próxima conversación. Dios te acompañe siempre. Gracias por venir al grupo pequeño. Serás bienvenido la próxima ocasión. Hola, ¿cómo te va? Es un privilegio saludarte en la reunión del grupo pequeño al cual estás asistiendo. Y anhelo que estés disfrutando de estos momentos de tranquilidad, luego de tu jornada de trabajo o en medio de los quehaceres, tomar estos minutos para juntos compartir nuestra conversación, que hará referencia hoy a un tema muy importante que anhelamos sea de edificación para tu vida y el de tu familia. Pensar que este momento del grupo pequeño es un momento de tranquilidad, de compartir felicidad, de desestresarnos en medio de un mundo lleno de noticias trágicas, como la que sucedió solo hace pocas semanas, cuando en el departamento de Santander una madre aparentemente dio muerte a su propio hijo sin saber por qué. Y nos preguntamos, ¿será que el destino de este mundo solo es recibir trágicas noticias? Pero gracias a Dios porque el reunirnos en el grupo pequeño nos da la oportunidad de espaciarnos, de disfrutar de estos momentos de agradable compañía y sobre todo de pedir la bendición de Dios para tu existencia y la mía. Pero dejemos atrás un poco los momentos de confusión y las noticias tristes, para que establezcamos nuestro diálogo de hoy. ¿Has jugado, tal vez en tu niñez o en tu juventud, a las escondidas? Es uno de los juegos favoritos cuando fuimos niños. Y a medida que vamos creciendo, nos pareciera que esos juegos infantiles eran así, tan infantiles, que nos divertimos tanto jugando a las escondidas. Probablemente también tú escogiste lugares especiales para esconderte, lugares donde pareciera tus amigos, tus hermanos o con quien jugabas no te podrían encontrar. Y disfrutabas mucho
imaginando el esfuerzo que harían tus amigos al tratar de encontrarte cuando tú estabas escondido. Pues bien, la historia no es novedosa. El registro bíblico señala que pocos momentos después de que Adán y Eva tomaron la desafortunada decisión de desobedecer a Dios y tomaron del fruto del árbol que Dios les había prohibido, se sintieron culpables y descubrieron que inmediatamente algunas cosas comenzaron a cambiar lo que hasta ahora había sido normal. Sintieron vergüenza el uno al otro porque descubrieron que estaban desnudos. Poco antes de la desobediencia del ser humano, Adán y Eva vivían en la plenitud de una inocencia total. Pero ahora, la historia que el pecado manchaba la página de la humanidad abría ante los ojos de Adán y Eva realidades que nunca antes habrían comprendido. Lamentablemente, este descubrimiento llega a ser el punto inicial de la tragedia de la raza humana. Inmediatamente después que el hombre y su esposa desobedecen al Señor, sienten temor de Dios. El capítulo 3 del libro del Génesis, en donde se narra en detalle la historia de la desobediencia de nuestros primeros padres, trae algunas palabras tristes sobre la realidad de la existencia humana. Permítanme compartir de la Sagrada Escritura el texto que queremos mencionar en este momento. El Génesis, el capítulo número 3 y el versículo 8, dice: de Adán y Eva oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Este versículo, que pareciera cosa de niños, es uno de los más tristes que se encuentra registrado en las Sagradas Escrituras. Quienes se habían gozado de la presencia de Dios, ahora estaban escondiéndose de su mismo Creador. Quienes se habían gozado en estar cara a cara con el Señor, ahora estaban corriendo detrás de los árboles, tratando de buscar un sitio seguro donde esconderse de la presencia de Dios. Y quienes jugamos en nuestra infancia a las escondidas, la historia no pareciera estar afín a nuestro juego de infancia, porque Adán y Eva no se escondían por deporte, no se escondían porque quisieran jugar con Dios, se escondían porque tenían miedo de Dios. Y a través de los años, la historia de la humanidad se repite con frecuencia cuando los seres humanos tratan de esconderse de la presencia de Dios. Y surge la pregunta: ¿por qué será que los seres humanos tratamos de escondernos de Dios? Antes de responder este cuestionamiento, permítanme leer para ustedes los siguientes versículos. El Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y Adán respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí.